Mucho se cree que el hombre de hoy es libre y que tiene derechos que lo hacen muy superior al esclavo de los siglos pasados, el cual trabajaba obligado, y que el fin de la esclavitud supuso un perjuicio de los dueños o los propietarios. Adam Smith, en su obra principal, Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, afirmó que el trabajo de las personas libres al final llega a ser más barato que el realizado por esclavos. Es decir, más barato para el dueño. Esto lo dice en el libro primero de esa obra. Luego explica lo siguiente. Se dice que los gastos de mantenimiento de un esclavo corren por cuenta de su amo, mientras que los de un trabajador libre corren por su propia cuenta. Pero en realidad ambos son mantenidos por el patrón, aunque el libre le costará mucho menos que el esclavo. Sí, pues se pensaría que el que es libre gasta su propio dinero para sus necesidades, mientras que como el esclavo no tiene dinero, sus gastos corren por cuenta de su dueño. Pero como el libre recibe una paga del dueño, entonces la figura sigue siendo la misma en ese sentido. Porque ambos, el libre y el esclavo, trabajan y ambos reciben algo por ese trabajo. El esclavo su manutención y el libre su salario. Por eso Smith dice que ambos son mantenidos por el patrón. Después afirma que el libre cuesta menos. También dice más adelante en el libro 3, creo que la experiencia de todos los tiempos y naciones demuestra que el trabajo de los esclavos, aunque parece costar solo su manutención, es el más caro de todos. Una persona que no puede adquirir propiedad alguna no puede tener otro interés que comer el máximo posible y trabajar el mínimo. Claro, el esclavo tiene asegurado la ropa, la comida y un techo, que serían los gastos obligados del dueño. Así como el esclavo no tiene derecho a ninguna propiedad, solo puede pensar en comer mucho y trabajar poco, obviamente. Esos gastos son comparables a un sueldo que se da al que ahora se llama libre, digamos el sueldo mínimo para vivir. Ahora bien, hoy muchos están en extrema pobreza, ni siquiera les alcanza para comer suficiente. Hay hambruna en varias regiones asiáticas y africanas, incluso en Centroamérica. Y a esas personas se les llama libres, cuando en realidad están viviendo peor que esclavos. Sus países están oprimidos y dominados por las potencias y los grandes capitales. Luego Smith sostiene que la esclavitud no convenía a los grandes dueños o capitalistas, porque como dice, un esclavo que nada puede adquirir salvo su manutención, atiende a su propia comodidad y hace que la tierra produzca el mínimo posible sobre dicha manutención. Esta servidumbre llegó a ser finalmente un completo fastidio para los dueños. De manera que como a los propietarios lo que más les importaba y les importa es la ganancia y la productividad, saben que con esclavos no ganarían mucho y mejor sería darles la libertad, en teoría. Por eso concluye el filósofo escocés, la esclavitud fue gradualmente abolida por dos intereses, el del propietario y el del soberano. En ningún momento menciona a la persona o al ser humano como el más beneficiado de la abolición de la esclavitud. Y es que en verdad, en los hechos actualmente la persona sigue esclavizada, como dijo James Connolly. El trabajador es el esclavo de la sociedad capitalista. Para que uno deje de ser esclavo tendría que ser dueño de un capital considerable. Así dijo el economista ruso Nikitin. En el capitalismo los trabajadores son libres personalmente, pero están privados de los medios de producción y los medios de subsistencia. Por ello, amenazados por el hambre, se ven forzados a ir a trabajar para los capitalistas, pero aún suponiendo que tengan lo suficiente. Las mismas personas, movidas por su avaricia y su ambición, no dejan de presionarse para acumular más y más, y se vuelven esclavos de las cosas materiales y del dinero. Por eso dice una frase de León Tolstoy, el dinero es una nueva forma de esclavitud. Claro, al esclavo no se le daba dinero, pero al que llaman libre sí se le da, y muy poco en muchos casos. Y esa sería como la cadena con la que lo siguen esclavizando. La única diferencia es que antes el sujeto sabía que era esclavo, pero ahora cree que es libre, y hasta defiende su supuesta libertad. Así como varios esclavos antes defendían a sus amos. Se ha creado la situación que describe una frase de Dostoyevsky.
La mejor manera de evitar que un prisionero escape es asegurarse de que nunca sepa que está en prisión. Así pues, la esclavitud sigue existiendo y no solo eso, sino que es más rentable de la forma en como ahora se da que como era antes, cuando era legal. Dijo también Nikitin, en la esclavitud la explotación es abierta y clara, en cambio en el capitalismo la explotación es oculta, disimulada, parece que no hay explotación alguna. La diferencia es que hoy se lleva el título de hombres libres, pero no es más que una etiqueta. En muchos países la gente no tiene ni para lo vital, ni para comer, hay mucho desempleo e injusticia. Es cierto que en algunos países se tiene una mejor calidad de vida, pero son la minoría. Igual que antes, también eran la minoría, pocos. Unas cuantas potencias sometiendo a la mayoría de naciones. En fin, al menos antes el hombre sabía que estaba oprimido, subyugado, era consciente de su esclavitud y explotación, y luchaba y se esforzaba para ser realmente libre, pero hoy cree que lo es. Está engañado y no tiene conciencia de su esclavitud. Incluso los que lo saben se resignan y se conforman.